22 horas 10 minutos en Cooperativa. Esta noche nos acompaña Mario Espinosa, abogado y socio de Defensa Deudores. Mucha gente, de una u otra manera, ha llegado hasta ellos, algunos que se sienten pasados a llevar, otros que no conocen las leyes y que aprenden con quienes conforman este staff de abogados, de qué manera se pueden hacer valer, ¿verdad?, los derechos. Esta noche nos acompaña Mario Espinosa y vamos a hablar justamente, él va a hablar de las alarmantes cifras del aumento de morosos que hay en nuestro país. Mario, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, don Julio, muchas gracias por la invitación. Mario, yo hablé hacia grandes rasgos del aumento de morosos, pero hay un informe, tengo entendido, que demuestra el nivel de endeudamiento de los chilenos. Estamos al mes de agosto. De agosto, ¿no? Sí. Efectivamente hay un informe trimestral que elabora la Universidad de San Sebastián con Equifax, que es una muestra del nivel de endeudamiento de los chilenos, y es un informe que es bastante completo porque hace una diferenciación entre grupos etarios, entre ingresos, entre género masculino y femenino, está por región, entonces nos permite ir viendo el comportamiento del endeudamiento en Chile y nos hace sacar unas conclusiones que son bastante preocupantes. Preocupantes, sí. Me quedo con eso. El aumento de moroso de ¿quiénes lo componen? Sí, este informe hemos ido viendo que cada vez que aparece el número de morosos aumenta. Hoy día llegamos a una cifra por sobre los 4 millones de personas. Y estamos hablando de 4 millones de personas, es una situación equivalente a lo que existía antes del 2012. No sé si se recuerda que en el año 2012 hubo una ley que se le llamó como el perdonazo, que es la ley DICOM, que sacó a mucha gente del DICOM y que hoy día muchos de ellos han vuelto a caer. Entonces hoy día estamos a un nivel de número de endeudados similar a aquella ley del 2012. Por lo tanto, en 4 años hemos vuelto a donde mismo y es eso lo preocupante. Así yo saco cuenta. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Porque alguna vez nos dijiste tú que los jóvenes también estaban en esa categoría. Se mantiene en este informe. Siempre hay dos sectores etarios que muestran el más alto índice de aumento en el endeudamiento. Uno son los jóvenes hasta 25 años, es decir, personas que no trabajan probablemente, que estudian, que son carga de sus padres y aún así, injustificadamente, tienen acceso a endeudarse, lo que es como ilógico. Y el otro segmento etario donde también se ve un aumento importante del endeudamiento es el adulto mayor desde los 65 años para arriba, lo que también es trágico porque es gente que ha terminado de trabajar, que quiere vivir tranquilo, pero que por el tema de las pensiones miserables no alcanza y por lo tanto tiene que recurrir al endeudamiento, y esto es lo más terrible, para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Y no es para comprarse una tele, claro, es para supermercado, es para sus medicamentos, es para la calefacción en invierno, no es para gastos superfluos, y eso es lo terrible. Fíjate, me han invitado, por ejemplo, a clubes de gente mayor, y uno empieza a conversar y muchos de ellos le dicen, cuando uno le dice, ¿está endeudado? Sí, estoy endeudado. ¿Y por qué? No, ¿y cómo compro los medicamentos? No claro, puedo, porque no, con la pensión que tengo no me alcanza. Así es, eso es lo dramático, porque es gente que ha trabajado toda su vida, que llega a una época en que en el fondo quiere ya disfrutar su vejez, pero no le alcanza para vivir y muchas veces se ven forzados a volver a trabajar. Y aquellos que no tienen la posibilidad de trabajar a endeudarse para poder vivir. Entonces son estos dos segmentos donde nosotros vemos que las empresas financieras, los bancos, las cajas de compensación tienen que hacer un mea culpa. Entonces, hoy día vivimos en una sociedad que está sobreendeudada, no solo por la irresponsabilidad del consumidor, que también hay una parte de culpa. O sea, el endeudamiento es bueno, yo tengo que también ser responsable a la hora de tomar la decisión de endeudarme. Pero también hay instituciones que te acosan ofreciéndote créditos, que te mandan mail, que te llaman por teléfono, que te mandan mensaje de texto, tiene un crédito preaprobado, etcétera, etcétera. Y claro, la gente se deja llevar, pero también hay un llamado a las instituciones a poder
fiscalizar de mejor manera las políticas de riesgo que ellos tienen en el momento de otorgar créditos. Mario, bueno, estamos conversando y le digo a nuestros auditores de Arica a Punta Arenas que esta noche nos acompaña Mario Espinosa, abogado y socio de Defensa Deudores, que nos conversa y nos cuenta sobre las alarmantes cifras del aumento de morosos en nuestro país a raíz de este estudio que se hizo, que se hace trimestralmente. Es verdad, es tan efectivo que con una tarjeta una persona puede comprar remedios, por poner un ejemplo, y que pague, no pague más. ¿Es posible? Que no se sobreendeude más, no le salga más caro que si un medicamento me cuesta, no sé, 10.000 pesos, con una tarjeta me pueda costar menos. A ver, las tarjetas de crédito, uno no puede satanizarlas, ¿ya? Yo creo que la tarjeta de crédito es una buena herramienta, pero lamentablemente las personas no la saben ocupar, o bien se ven forzadas a ocuparla y tiene algunos mecanismos que son peligrosos. Por ejemplo, si yo recurro a comprarme algo con 3 cuotas precio contado, la verdad es que es una buena alternativa, siempre que yo pague el total facturado, es decir, pague la cuota completa número 1, pague la cuota completa número 2, número 3. Pero ¿qué hace la gente? El pago mínimo. Paga no la cuota, sino que paga el pago mínimo que viene, que es básicamente pagar intereses, pero la deuda no baja. Entonces, al final, ¿qué pierdo? Pierdo primero la oferta de los 3 cuotas precio contado porque yo ya no la pagué. Por tanto, no me baja la deuda y todos los meses uno va a ir viendo que el pago mínimo siempre es un poquito más, es un poquito más, es un poquito más. La deuda no baja y llega un momento en que el pago mínimo ya se torna impagable y es ahí donde la persona cae en morosidad. Entonces, las tarjetas de crédito es una buena alternativa, se puede acceder a buenas ofertas, pero hay que saber ocuparla. La gente no sabe cuál es la tasa de interés asociada a una tarjeta de crédito. Las personas tienen que informarse y preguntar en su banco, en la institución financiera, las condiciones de uso de esa tarjeta, cuál es la comisión que me cobran, el costo de mantención, de administración de la tarjeta, etcétera, para poder definir cuál es la que a mí me conviene más ocupar. Es muy bueno lo que dices tú, porque normalmente, o hay gente que dice, no, la tarjeta no, porque me complica la vida, que si yo he sabido de gente que por la tarjeta se han endeudado más de la cuenta. Pero si la tarjeta se sabe utilizar, o sea, es posible. A ver, el crédito no es algo malo per se. El crédito es algo necesario como motor de la economía. El consumo es el motor de la economía. Si el tema es el sobreendeudamiento, el tema es darle crédito a personas que no pueden pagar, darle crédito a personas que no generan ingresos. El tema es el interés máximo convencional, que es altísimo. O sea, es sobre el más o menos el 30% anual, que es ridículamente alto. Antes era más todavía, hemos bajado, pero queda mucho para avanzar, especialmente en educación financiera. En el estudio que tienen ustedes, que de verdad llega mucha gente. Sí. Y yo lo digo porque he estado ahí, me Sí. ha tocado estar ahí por razones personales, de familiares. ¿La gente llega con este tipo de problemas? Claro, nosotros hace casi ya 16 años nos dedicamos a defender deudores, conocemos la realidad del deudor chileno y efectivamente el gran porcentaje de consultas que nosotros recibimos es personas que han caído en un círculo vicioso de endeudamiento, motivado muchas veces por enfermedades, por cesantías, por cambios en las condiciones laborales. No, el cliente o personas que nos consultan no es el comprador compulsivo, no es el deudor irresponsable, sino que son personas comunes y corrientes que por circunstancias de la vida han caído en una situación de endeudamiento. Y obviamente nosotros tratamos de ayudarlo y hay distintas soluciones más allá de ir acá por cada banco repactando, porque generalmente la repactación lo único que hace es aumentar la deuda, por lo tanto hay otras soluciones más Yo te más escucho atractivas. hablar y estoy recordando un matrimonio que los conocí así de saludo ahí, y que decían, nosotros no solamente hemos sido ayudados por abogados de aquí, me contaban, sino también nos han enseñado a endeudarnos. Claro, lo que conversábamos, el endeudamiento per se no es malo, solo que hay que saber identificar cuál es el crédito más conveniente, porque no siempre la tasa de interés más baja significa el crédito
más barato. Hay un índice que se llama, por ejemplo, carga anual equivalente, CAE, que siempre lo vemos en las propagandas de crédito. Sí, pero tú haces una encuesta y no todo el mundo sabe lo que es el CAE. La gente no sabe. Falta educación financiera. El CAE es un porcentaje que me indica que a un mismo crédito, monto, y a un mismo número de cuotas, aquel crédito que tenga el CAE más bajo va a ser el crédito más barato. Porque el CAE no solamente toma la tasa de interés, sino que también toma todos los costos asociados al crédito. Entonces, un crédito puede tener una tasa de interés un poquito más baja, pero el costo de mantención es mucho más caro y al final hace que el crédito no sea el más conveniente necesariamente. Fíjate, si la gente se informara bien, si la gente se informara bien, indudablemente, no te digo que no existiría morosos en Chile, No. pero sí sabrían lo que les pasa. Sí, ser ignorante no tendría que darle vergüenza a uno. Uno es ignorante de muchas cosas en la vida, ¿verdad? No, y sabes lo complicado de dejar personas fuera del sistema financiero es que allí es el caldo de cultivo para el prestamista. Es el caldo de cultivo para el mercado informal de crédito, que son intereses por sobre lo que la ley permite, o sea, básicamente delito de usura, matonaje, presiones, hay muchas prestamistas encubiertos, vemos el diario, préstamos con DICOM, préstamos con chequera. ¿Tiene propiedad? Venga, tiene una propiedad, nosotros. el crédito, y claro, ¿y qué es lo que hacen? Hacen una compraventa ficticia donde yo le traspaso mi casa a cambio de una plata y muchas veces en condiciones que después no cumplo y se quedan con mi casa. Eso es. Y eso es. Más de alguien que esté escuchando habrá vivido o alguien le habrá contado que eso es así. Y es un mercado que está fuera de la ley, que no está regulado. Los bancos, con sus bemoles, con sus temas, están regulados. Por lo tanto, es una institución seria y formal y si pasa algo yo tengo dónde ir a reclamar. Pero todo este mercado informal, a lo cual la gente igual necesita sobrevivir, necesita acceder a ciertos créditos. Entonces, dejando fuera personas fuera del mercado financiero formal, estamos llevándolos peligrosamente a este mercado informal con todos los problemas que eso significa. Bueno, esto me recuerda y sería para otro programa, Mario, de cuando te dicen, te ofrecen una tasa de interés tan alta, o sea, ahorren 1 millón y yo le doy no sé cuántos millones mensualmente. O sea. Hemos conocido casos de eso. Oye, resumiendo el tema de esta noche, con respecto a este informe trimestral que demuestra el nivel de endeudamiento de los chilenos, ¿cómo afecta la vida de esta gente sumado al tema de las pensiones, Mario? La verdad es que es una situación dramática. O sea, pensiones hoy día que la gente no le alcanza para vivir, tiene que recurrir al endeudamiento no para comprarse televisores o salir de viaje, sino que es para supermercados, es para medicamentos. Entonces, yo lo que llamaría a la gente que ya está en una situación de endeudamiento, que recurra a las herramientas que la ley establece para este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, una solución podría ser la renegociación a través de la nueva ley de quiebra. La renegociación primero es un trámite que es gratuito, eso es lo más importante. Segundo, que no es judicial, es administrativo, se realiza ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, o sea, no requiere de abogado. Ahora, siempre es conveniente, claro. Pasa que el procedimiento no lo exige, pero es conveniente porque consiste en juntar en una mesa, en una reunión a todos mis acreedores con la mediación de la superintendencia para llegar a un nuevo acuerdo de pago que esté acorde a mis posibilidades, ¿ya? Puede significar, por ejemplo, que me den más plazo para pagar. Puede significar, por ejemplo, que la tasa de interés que yo tomé en algún minuto, que era un poquito alta, me la puedan bajar. Puede que me perdonen cierta parte de la deuda, se verá caso a caso, pero es una muy buena posibilidad que antes no existía, que hoy día existe y que lamentablemente ha sido subutilizada a 2 años casi de vigencia de la ley. Este mismo informe del que estamos hablando reconoce a cerca de 400.000 personas que pudieran acceder a uno de estos procedimientos de la nueva ley de quiebra. Y en 2 años llevamos solamente 3.000 procedimientos. O sea, nada. Nada. Claro, para todo lo que... Por eso es importante difundir, la superintendencia realiza una labor importante de difusión de esta ley, pero falta un poquito. Y para eso justamente son este tipo de programas, Mario. Y por eso que lo agradecemos mucho. Por eso son este tipo de programas. Además, ver también, así como uno de repente tiene que cotizar, también ver en qué estudio o qué abogado o qué profesionales son en los cuales yo voy a confiar, que es importante. Sí, en ese sentido, siempre cuando uno tiene una enfermedad, va a un especialista.
El médico general puede orientar, hacer un primer approach, pero si yo tengo un problema cardiovascular, voy a un cardiólogo. Aquí hay un problema, hay muchos abogados, tengo abogados, pero si tengo un problema de endeudamiento, hay que recurrir a estudios que se dediquen a eso. Y en eso, bueno, nosotros llevamos ya 16 años trabajando en el tema, con oficinas de Arica a Puerto Montt, y manejamos el tema, y es bueno que la gente se pueda orientar, y en ese sentido nosotros estamos siempre llanos a recibirlos y poder ayudarlos Mario, ¿dónde está, y orientarlos. dónde tiene la oficina de ustedes? Acá en Santiago estamos en calle Amunátegui 232. Espérate, Amunátegui Dos- 3, 232, 2, 3, sí, 2, séptimo piso. séptimo piso. Ya, Amunátegui 232, séptimo Sí, piso. y para las personas de regiones que quieran ver dónde están nuestras sucursales, en www.defensadeudores.cl, ahí aparecen todas nuestras direcciones, todos nuestros teléfonos. Perfecto. Si yo te pidiera 3 tips de lo que hemos hablado esta noche, ¿con cuáles te quedarías? ¿Qué nos podría enseñar a todos? Lo primero, que yo no me puedo endeudar más de 10 veces de lo que yo gano mensualmente. Eso como primer consejo. El segundo consejo, que yo no puedo destinar más del 25% de mi ingreso al pago de todo tipo de créditos que no sea de vivienda. ¿A qué me refiero con esto? La tarjeta de crédito, la línea de crédito, crédito de consumo, crédito automotriz, etcétera. 25%. Y lo otro es que no vaya por temor a repactar banco por banco, porque eso lo único que hace es aumentar la deuda. Y recurramos a otras herramientas, por ejemplo, la que hemos hablado de la renegociación. Hoy día, antes de esta entrada en vigencia de la ley, teníamos a un deudor que peregrinaba por todas las casas de cobranza de las empresas. Y salía, debía uno, salía debiendo dos. Y al final esas repactaciones no se cumplían y teníamos la única consecuencia de que yo salía debiendo más plata. Hoy día eso, hay una solución que es por ejemplo, la nueva ley de quiebra. Eso fue un avance, Mario, ¿no? Absolutamente, un avance. Y también se avanzó en la regulación de las empresas de cobranza, que creo que lo hemos hablado en otro programa, Sí. pero efectivamente con la entrada en vigencia de la ley que estableció este CERNAC financiero, se reguló de mejor manera las empresas de cobranza, y hoy día ya no es tan tierra de nadie como antes, está más regulada. Y el llamado en ese sentido es a que las personas no tengan temor. Deber no nos transforma en delincuentes. Los deudores tienen derechos, hay que ejercerlos, hay que conocerlos. Y como le decía, la repactación por sí no es la mejor solución si solo se hace por temor a enfrentar, por ejemplo, un juicio, o por enfrentar las supuestas consecuencias que me dicen cuando me llaman para cobrar, que no son así, que muchas veces son mentiras y que solo tienen la finalidad de asustar al deudor para que vaya a repactar. Para mí, personalmente, es un agrado conversar contigo, Mario, porque ustedes hacen el papel de pronto de Robin Hood en un mundo donde es tan difícil, ¿no? De ganarle a uno más chico, digamos, no es problema. Pero de repente dar la pelea a grandes consorcios en nuestro país, sé que es difícil. Sí, y hemos tenido algunas, podríamos decir, pequeñas victorias importantes, donde hemos puesto un poquito el tema del endeudamiento en el tapete de discusión. Hay proyectos de ley a propósito de propuestas que hemos realizado, por ejemplo, el proyecto de ley de deuda consolidada. Hoy día, por ejemplo, hay algunas empresas que otorgan créditos donde el gran gancho para otorgarte crédito es que no aparece en el sistema. Esto no aparece en el sistema. Entonces te genera una capacidad de crédito falsa. En cambio, si nosotros tuviéramos un registro de todas las deudas, podemos limitar el acceso al crédito y